Sermón 3. La salvación que se nos concede no tiene nada que ver con la religión mundana. Juan 4, 19 al 26. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Introducción. Después de que la primera ola de exiliados judíos regresara de su cautiverio en Babilonia, Zorobabel buscó reconstruir el templo y pidió a los samaritanos que participaran, pero su pedido fue rechazado. Esto se debe a que los samaritanos habían estado en un amargo conflicto con el templo de Jerusalén durante no menos de 200 años por su ubicación, ya que creían que el monte Gerizim fue donde Abraham y Jacob construyeron su altar, y el templo debería haber sido construido allí en lugar de Jerusalén. En el año 128 a.C., el templo construido en el monte Gerizim fue destruido por un hombre pagano llamado Hircano. Según el Pentateuco, el monte Gerizim es donde Abraham intentó sacrificar a Isaac, y también es donde conoció a Melquisedec. Pero los judíos defendieron desde el principio que Dios debería ser adorado en Jerusalén, basando su argumento en Deuteronomio 16:2. Esto significa que había dos ciudades centrales contendientes en el mismo país. En un momento, Israel se dividió en dos países, los reinos del norte y del sur, y esto sucedió porque Dios dividió a Israel por la mitad en dos reinos debido a los pecados del rey Jeroboam. Como resultado, el lugar de adoración de Dios también se dividió en dos lugares. La primera ola de judíos que regresaron del cautiverio en Babilonia reconstruyó el templo de Jerusalén. El conflicto siguió a la construcción del templo durante 200 años. El pueblo de Israel en Jerusalén peleó con los samaritanos durante 200 años, diciendo: ¿No es Jerusalén el centro del reino de Israel? ¿Por qué adoran en el monte Gerizim? Dado que el conflicto duró 200 años, fue una disputa muy larga. Es en este contexto histórico que la mujer samaritana en la lectura de las Escrituras de hoy le preguntó a Jesús por su lugar de adoración al Señor Dios. Esta mujer le estaba pidiendo a Jesús que abordara un conflicto religioso que había estado sin resolver durante 200 años sobre el lugar adecuado de adoración, con los judíos argumentando que debería ser Jerusalén, mientras que los samaritanos argumentaban que debería ser el monte Gerizim. Jesús le respondió diciendo en Juan 4, 21 al 22. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús dijo que se acercaba la hora de que los que adoran a Dios Padre adoren en espíritu y en verdad. Para Jesús, lo que es más importante que el lugar de adoración de Dios es que la gente lo adore en espíritu y en verdad. Dios está buscando a aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad, como está escrito: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En otras palabras, el Señor está diciendo que aquellos que adoran a Dios primero deben verdaderamente lavarse y nacer de nuevo de todos los pecados de sus corazones y de todos los pecados de este mundo a través del bautismo que Él recibió, y luego adorar a Dios. Lo que debemos comprender aquí es que nuestra adoración a Dios es espiritual
y no depende del lugar de adoración. Para adorar a Dios correctamente en espíritu, debemos adorarlo como nacido de nuevo. Es decir, primero debemos nacer de nuevo creyendo en la gracia de Dios, que Jesucristo lavó todos los pecados de nuestro corazón con su bautismo cuando vino a esta tierra. Así es como debemos adorar a Dios hoy también. Esto significa que los creyentes cristianos de hoy también deben ser lavados de todos sus pecados, creyendo en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista para borrar los pecados de la humanidad. La fe del cristianismo actual se basa en el credo de Nicea que se promulgó en el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Como resultado, los cristianos en estos días invariablemente creen solo en el Jesús crucificado que derramó su sangre en la cruz, sin tener en cuenta la verdadera palabra que Jesús cargó con los pecados de este mundo a través de la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista y, por lo tanto, en realidad no saben exactamente cómo Jesús los ha librado de los pecados del mundo como su Salvador. Los cristianos de hoy basan su fe en la noción, manifestada en el credo de Nicea, de que solo Jesús crucificado es el Salvador. Aunque creen en Jesús como su Salvador, todavía se sienten obligados a recurrir a sus propias oraciones de arrepentimiento o a la doctrina de la santificación incremental para lidiar con los pecados que cometen después de creer en Jesús. Así, la fe de los cristianos de hoy está fundada y edificada sobre el credo de Nicea. Sin embargo, como estos cristianos han sido engañados por el credo de Nicea que dice, Jesús padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió, ni siquiera se dan cuenta de que creen en Jesucristo como su Salvador, mientras ignoran y dejan de lado su bautismo, que vino por el agua y el Espíritu. Y es un problema aún mayor que sean espiritualmente ajenos a este hecho. Tenemos que retroceder en la historia hasta el año 325 después de Cristo y prestar mucha atención al credo de Nicea, que fue aprobado en el primer concilio de Nicea convocado por el emperador Constantino. El credo de Nicea fue promulgado dejando de lado el hecho de que el Señor cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, y con esta omisión llevó a los cristianos de hoy a cometer un grave error en sus mentes. Desde su promulgación, el credo de Nicea ha llevado a innumerables cristianos a pensar erróneamente que solo Jesús crucificado es su Salvador, dejando de lado la palabra del bautismo de Jesús. Debido a que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, aquellos que creen en este hecho pueden lavar sus pecados por la fe, y es por eso que los creadores del credo de Nicea dejaron fuera el bautismo del Señor y enseñaron a sus seguidores a creer solo en el Jesús crucificado como su Salvador, para que permanecieran en la ignorancia. Este fue su engaño. Cuando los cristianos en estos días creen en Jesús como su Salvador según el credo de Nicea, que establece el estándar equivocado de salvación, piensan que Jesús los ha liberado al ser crucificados, pero en realidad les falta otro elemento. Entonces, ¿qué es esto que hizo Jesús aparte de sufrir bajo Pilato, ser crucificado y morir? Es algo que el Señor hizo para salvarnos de nuestros pecados, es decir, cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Para que Jesús nos libere a los pecadores de nuestros pecados, tuvo que cargar con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista antes de ser crucificado. Solo entonces Él podría ir a la cruz, ser crucificado, derramar su sangre, resucitar de entre los muertos y así completar la obra de liberar a cada creyente de los pecados del mundo. Si Jesús fuera crucificado sin tomar primero los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, ¿dónde estarían ahora tus pecados y los míos? ¿Estarían en nuestros corazones o en el cuerpo de Jesús? Así como todo efecto debe tener una causa, es porque Jesús llevó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, que Él pudo ser crucificado mientras cargaba con todos nuestros pecados, derramaba su sangre y moría por nosotros. Por lo tanto,
Debemos darnos cuenta de que Jesús cargó con todos los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Y debemos creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista como la justicia de Dios, que llevó tus pecados y los míos. Esta verdad está escrita en detalle en Mateo 3, 13 al 17. Es a través de su bautismo y su sangre en la cruz que el Señor nos ha salvado. Creer que el Señor nos ha salvado de los pecados del mundo con solo ser crucificados no es creer según la palabra de Dios, quien nos amó tanto que hizo que su Hijo cargara con los pecados de la humanidad en este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Más bien, es creer de acuerdo con los propios pensamientos humanos. Es creer en Jesús como religión mundana según el pensamiento de la humanidad, pensando que uno se salva solo por creer en Jesús crucificado. Es por eso que tantos cristianos hoy en día confiesan que todavía son pecadores a pesar de creer en Jesús como su Salvador. Están viviendo como pecadores incapaces de ser la luz de este mundo porque creen en Jesús como religión mundana. En la lectura de las Escrituras de hoy, Jesús habló de aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Sin embargo, los cristianos de hoy no podrían estar más alejados de aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Se han vuelto incapaces de adorar a Dios en espíritu porque el emperador Constantino promulgó el credo de Nicea en el primer concilio de Nicea en la antigüedad tardía. En el credo de Nicea de Constantino falta la importante obra de salvación que Jesús llevó a cabo al ser bautizado por Juan el Bautista. Podemos descubrir este hecho cuando miramos el credo de los apóstoles hoy. Está escrito en el credo de los apóstoles que Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto. Podemos ver aquí que falta un ministerio muy importante de Jesús. Debería escribirse aquí: Jesús cargó con los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista, y registrar el hecho de que los pecados de la humanidad fueron pasados a Jesús. Este es el pecado que cometieron los creadores del credo de Nicea cuando lo idearon. Al adoptar el credo de Nicea, dejaron de lado la obra que hizo Jesús al cargar con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y este es el pecado que cometieron contra Dios, que es similar a Satanás obstruyendo el ministerio de Jesús. Nadie ha cometido mayor pecado contra Dios que este pueblo. Este no es un tema menor. Significa que en el proceso por el cual los creadores del credo de Nicea convirtieron el cristianismo en la religión del Estado mientras preservaban su propia religión pagana, excluyeron proactivamente la palabra del bautismo de que Jesús cargó con los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista, subsumiendo así el cristianismo bajo su religión romana. Para repetir, es absolutamente importante que nos demos cuenta de que el emperador Constantino y los filósofos que presidieron el primer concilio de Nicea omitieron intencionalmente la palabra de que Jesús cargó con los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista, para cumplir sus propios propósitos. Por lo tanto, los creyentes y ministros cristianos de hoy deben ser lavados de sus pecados al creer en la palabra de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y llevarlos a la cruz. Si tú y yo queremos ser perdonados de nuestros pecados y creemos en Jesús como nuestro Salvador con nuestros corazones, pero dejamos de lado la palabra de que Él cargó con los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista en el año 30 después de Cristo, no podremos ser lavados de nuestros pecados para siempre. Si todos creyéramos en Jesús crucificado como nuestro Salvador e ignoramos su obra de llevar los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, equivaldría a poco más que creer en Jesús como uno más de los muchos fundadores religiosos de este mundo. Si creemos en Jesús como nuestro Salvador de esta manera, dejando de lado su obra de llevar los pecados de este mundo al ser bautizados por Juan el Bautista, no seríamos capaces de pasar los pecados de nuestro corazón a Jesús jamás, y como resultado siempre permaneceríamos como pecadores. Ahora, en el siglo XXI,
tenemos una vez más la oportunidad de encontrar pruebas en la palabra de Dios de que Jesús aceptó los pecados de este mundo en su cuerpo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y creer en ello. Debemos recuperar nuestra salvación a través de la fe en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. A medida que se recupera una nación perdida, debemos volver a creer poniendo nuestra fe en la palabra verdadera de que Jesús llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Debemos recuperar la fe de que los pecados de este mundo pueden ser lavados con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser capaces de glorificar a Dios por la fe. Como parte de su obra de salvación, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista antes de sufrir su muerte en la cruz, y debemos obtener el lavado de nuestros pecados conociendo y creyendo en este hecho. En resumen, debemos creer y aceptar en nuestro corazón el hecho de que Jesús ha lavado nuestros pecados con su bautismo. La reforma iniciada por reformadores protestantes como Martín Lutero, Calvino, Juan Knox y Zwinglio también defendió una fe que estaba de acuerdo con el credo de Nicea, que omitió el hecho de que Jesús llevó y quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Como consecuencia, la fe de la Reforma también terminó siendo un fracaso. Es por eso que los cristianos de hoy que siguen el credo de Nicea siguen viviendo como pecadores a pesar de creer en Jesús. Entre los reformadores protestantes, el teólogo que tuvo más éxito en sistematizar las doctrinas cristianas es Juan Calvino, un francés. Escribió Institutos de la Religión Cristiana, que se centró en sus 5 doctrinas calvinistas. Sin embargo, debido a que Calvino también basó su fe en el credo de Nicea, él y sus muchos seguidores tampoco entendieron la justicia del Señor. Para ilustrar esto, aunque el Señor dijo que solo se puede entrar en el reino de Dios si se nace de nuevo del agua y del Espíritu, en esos días no hay nadie que entienda y dé testimonio del agua de la que el Señor habló aquí. Es una tragedia tan terrible. Podemos ver que el agua de la que habla el Señor aquí se refiere al bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista en el río Jordán para llevar los pecados de este mundo. Eso es porque para que Jesús, el Salvador, librara a los pecadores, que son todos los descendientes de Adán, de sus pecados, Él mismo tuvo que quitar todos los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista, el mayor de todos los nacidos de mujer. Entonces, cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado, se lo explicó a Juan el Bautista diciendo: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3:15. Como el Señor fue bautizado por Juan el Bautista por nosotros, Dios mismo cargó con las iniquidades de los pecadores e hizo posible que los seres humanos pasaran sus pecados a Jesús. Esto significa que Jesús ha librado a la humanidad de sus pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y, por lo tanto, cargar con todos los pecados del mundo. Ahora podemos pasar nuestros pecados a Jesús al creer en el bautismo que Él recibió para quitar los pecados de la humanidad. Este es el significado bíblico del agua. Significa que Jesús cargó con nuestros pecados y los lavó de una vez por todas con su agua. Significa que el Señor, como Hijo del Dios Triuno, tomó todos los pecados cometidos por los descendientes de Adán en este mundo a través de su bautismo. Por lo tanto, nunca debemos olvidar el hecho de que todos podemos nacer de nuevo del agua y el Espíritu, solo si nos damos cuenta de que el bautismo de Jesús es la obra a través de la cual Él cargó con nuestros pecados de una vez por todas. Creemos en Él con nuestro corazón y por lo tanto pasamos todos nuestros pecados a Jesús por fe. Es absolutamente imperativo que creamos esto. No nos peleemos por nuestras diferencias denominacionales de fe. Aquí la mujer samaritana le dijo a Jesús: «Tú eres judío, y los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén, mientras que nuestros antepasados dicen que debemos adorar en el monte Gerizim. Entonces, ¿qué debemos hacer?». Como podemos ver por lo que decía la mujer,
Los samaritanos de aquellos días decían que Dios debía ser adorado en el monte Gerizim. Estaban discutiendo con los judíos, argumentando que Jerusalén no era el lugar correcto para adorar. Aunque Israel era una nación, tenía dos lugares para adorar a Dios. Entonces, los judíos y los samaritanos estaban peleando entre sí a pesar de que creían en el mismo Señor Dios. Originalmente, había un solo lugar de culto para el pueblo de Israel, que era el templo de Jerusalén. Entonces, todo el pueblo de Israel había ido a Jerusalén para ofrecer el sacrificio del día de la expiación. Sin embargo, Israel se dividió en dos reinos en los días del rey Jeroboam, cuando la idolatría estaba desenfrenada. Esto sucedió debido a la ira de Dios sobre los idólatras. Por eso la mujer samaritana estaba confundida en su mente, preguntándose, ¿dónde debo adorar para ser bendecida? ¿Seré bendecido por Dios si lo adoro en el templo de Jerusalén? Era bastante comprensible que la mujer se preguntara así, ya que la nación de Israel se había dividido en los reinos del sur y del norte, y habían estado peleando entre sí por este tema durante 200 años. Sin embargo, Jesús le dijo a la mujer que no importaba si ella adoraba en Jerusalén o en el monte Gerizim, diciéndole, «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Juan 4, 23, 24. Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana, «No importa dónde adoras a Dios, pero viene la hora en que adoraréis a Dios Padre en espíritu y en verdad». Aquí, Jesucristo estaba diciendo que como Él llevó y quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, vendría el día en que las personas recibirían la remisión de los pecados en sus corazones al pasar sus pecados a Él, obtener la redención de la cruz y adorar a Dios su Salvador por la fe. Debido a que la gente de hoy ha sido influenciada por el credo de Nicea, todos los que ahora creen en Jesús siguen siendo pecadores. Es por eso que todos nosotros debemos creer de ahora en adelante que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre, murió en la cruz y por lo tanto no solo lavó todos nuestros pecados, sino que también llevó su castigo y a través de esta fe en Jesús como nuestro Salvador, debemos lavar los pecados de nuestro corazón, nacer de nuevo y volvernos justos para que nada nos falte para adorar al Dios Santo. Como suele decirse, es importante empezar con el pie derecho. Asimismo, si queremos creer en Jesús como nuestro Salvador, debemos encontrarnos con el Señor a través de la palabra que nos permite nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como se revela en ambos testamentos de la Biblia. Entonces, no habría necesidad de que los cristianos peleen por diferencias denominacionales o doctrinales como lo están haciendo en estos días. Eso es porque todos pueden ser lavados de sus pecados al creer que el Jesús que aceptó los pecados de la humanidad en su propio cuerpo es el Salvador. Sin embargo, cuando se produjo el credo de Nicea en el primer concilio en el año 325 después de Cristo, el bautismo de Jesús quedó fuera de ese credo para que la gente no supiera que Él cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Como resultado, los cristianos a partir de entonces llegaron a creer solo en Jesús crucificado, sin la palabra del bautismo a través del cual Él aceptó los pecados de la humanidad de Juan el Bautista, y esto continúa hasta el día de hoy. Debido a que tantos cristianos solo conocen al Jesús crucificado que murió en la cruz, creen en Él sin darse cuenta de cuán agradecidos deberían estar de que Él cargó con sus pecados al ser bautizado por Juan el Bautista. Por eso siguen viviendo como pecadores sin ver cambio alguno de cuando no creían en Jesús. Hoy, los cristianos se han convertido en meros practicantes religiosos como cualquier otro pueblo religioso en el mundo. Lo que debemos darnos cuenta claramente aquí es que las religiones del mundo consisten en idear algunos objetos en los que confían con los propios pensamientos de la humanidad.
y aquellos que ponen su fe en tales objetos son practicantes religiosos. ¿Qué hay de ti entonces? Como cristiano que cree en Jesús hoy, ¿eres un practicante religioso o eres alguien que ha nacido de nuevo de sus pecados al creer en la palabra del agua y el Espíritu como está escrito en la Biblia? Todos nosotros pertenecemos a cualquiera de estos dos tipos de personas. Es imperativo que entendamos lo que Jesús quiso decir cuando dijo: «Viene la hora en que naceréis de nuevo del agua y del Espíritu. Creed en Él, y llamadlo Padre vuestro, y adoradle». Aquí, adorar por la fe del nuevo nacimiento significa lo siguiente. Cuando el Señor vino a esta tierra, le convenía ir a Juan el Bautista y ser bautizado por él a la edad de 30 años para cumplir toda la justicia de Dios. Jesús iba a llevar los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista. Aquí, que Jesucristo recibió el bautismo de Juan el Bautista, significa que él llevó los pecados de este mundo sobre su propio cuerpo y lo entregó de acuerdo con la voluntad de Dios Padre. Este fue el propósito por el cual Dios Padre envió a su Hijo a esta tierra. Por lo tanto, Dios hizo que Jesús tomara todos los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista a la edad de 30 años. Jesús aceptó los pecados de la humanidad sobre su cuerpo al ser bautizado para cumplir la voluntad de Dios Padre de que su Hijo se convirtiera en la propiciación de la humanidad. Durante la era del Antiguo Testamento, cuando un pecador buscaba presentarse ante Dios, primero tenía que traer una ofrenda de sacrificio, pasarle sus pecados poniendo sus manos sobre su cabeza y matarla a través de los sacerdotes. El sumo sacerdote en la época del Antiguo Testamento también pasaba los pecados del pueblo de Israel al animal del sacrificio al imponerle las manos sobre la cabeza. De la misma manera, Juan el Bautista pasó las iniquidades de los pecadores al cuerpo de Jesús al poner sus manos sobre su cabeza y bautizarlo. Mateo 3, 13 al 17. Entonces, al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús buscó ofrecerse a sí mismo a Dios como propiciación por los pecados de la humanidad en lugar de todos, y convertirse así en el Salvador de aquellos que ahora creen en Él. Por eso, Jesús dijo: aquellos que adoran a Dios deben hacerlo por la fe que ha lavado los pecados de sus corazones, porque Él es el Hijo de Dios. La mujer samaritana dijo: yo sé que viene el Mesías, que se llama Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer sabía que Cristo vendría a esta tierra como el Salvador. Ella creía con esperanza: cuando Cristo venga a esta tierra, Él resolverá todos estos problemas y nos salvará de nuestros pecados. Él nos enseñará si es correcto adorar en el monte Gerizim o en Jerusalén. Entonces Jesús habló de sí mismo a la mujer en el versículo 26. Yo soy el que habla contigo. Él dio testimonio de sí mismo a ella, diciendo: yo que hablo contigo soy el Cristo. Aquel a quien estás esperando no es otro que yo. Jesús sabía muy bien a quién esperaba esta mujer. El Señor vio a través de su corazón. Entonces la mujer dejó su cántaro, volvió a su ciudad y testificó a sus vecinos que Jesús era Cristo, diciendo: he encontrado al Cristo que había sido profetizado. Así, la mujer samaritana se encontró con Jesús como el Cristo que había de venir y se salvó. El punto que quiero resaltar aquí es este. Así como las preguntas de la mujer samaritana sobre dónde adorar no eran tan importantes, hoy en día, si creemos en la teología calvinista, la teología arminiana o la teología wesleyana, no es lo importante para nosotros. Mucho más importante es que sepamos y creamos que el Señor vino a este mundo, llevó sus pecados, así como los tuyos y los míos, al ser bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado y murió en la cruz en nuestro lugar. Démonos cuenta de que Dios nos está diciendo que primero alcancemos nuestra salvación creyendo en Jesús bautizado, quien derramó su sangre hasta la muerte para quitar nuestros pecados, y recibamos la remisión de los pecados por fe y vivamos como los nacidos de nuevo ante Dios. Debemos darnos cuenta aquí
de que la fe para aceptar el lavado de los pecados en nuestros corazones de una vez por todas, creyendo en la palabra del bautismo de Jesús, es la fe más importante del nuevo nacimiento. Por eso Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús es el verdadero Cristo para todos nosotros. La fe religiosa mundana con la que todos estamos familiarizados es diferente de la verdad de la salvación, que proclama que Jesús nos ha bendecido para nacer de nuevo al llevar los pecados de este mundo y lavarlos con el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Debemos captar este hecho claramente aquí. Creer en la cruz de Jesús según nuestros propios pensamientos es como creer en nuestros propios pensamientos. Cuando tales personas también creen en la salvación que Jesús nos ha dado según la norma de sus pensamientos, terminan creyendo en una religión de su propia creación. Por lo tanto, si alguien cree en Jesús según sus propios pensamientos, esta persona se convertirá en un practicante de la religión mundana y finalmente en un perseguidor de los discípulos de Jesús. Si uno cree solo en la cruz de Jesús, como está escrito en el credo niceno de la antigüedad tardía, significa que esta persona es alguien que cree en sus propios pensamientos más que en Jesús, y por lo tanto seguirá siendo un practicante religioso mundano y no tendrá nada que ver con Jesús al final. ¿Por qué? Es porque tales personas han elegido a Jesús crucificado y creen en Él como el Salvador simplemente como una de las religiones de este mundo, y su propósito no es más que llevar una vida virtuosa en este mundo. Entonces, no creen que haya nada de malo en creer en Jesús como una cuestión de religión. Así, cuando los cristianos en este mundo creen en Jesús como su Salvador, lo hacen encajando sus creencias en sus propios pensamientos de la carne. En una religión mundana, todo lo que importa es que uno cree en Jesús, y si esa persona nace de nuevo o no, no es un gran problema. Eso es porque los cristianos de hoy en día solo creen en la cruz de Jesús como se muestra en el credo de Nicea. Sin embargo, es un asunto completamente diferente cuando todos buscamos creer según la palabra de Dios revelada en ambos testamentos de la Biblia. Esto se debe a que creemos que Jesús cargó con nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y crucificado, y creemos en este Jesús como nuestro Salvador. Es porque esta verdad de nacer de nuevo está escrita en la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es muy diferente de nuestros pensamientos de la carne. Entonces, es cuando creemos en el bautismo de Jesús y su crucifixión, como está escrito en la Biblia, que podemos alcanzar nuestra verdadera salvación. En este momento, aquellos que creen en Jesús según sus propios pensamientos, solo como una cuestión de religión, creen que pueden salvarse si solo creen en la crucifixión de Jesús. Sin embargo, el Señor está diciendo en la Biblia que cualquiera que quiera nacer de nuevo debe creer que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, y que Él ha lavado todos nuestros pecados de una vez por todas. Así, podemos ver que los pensamientos de Jesús son completamente diferentes a nuestros pensamientos carnales, y nos está diciendo que nos ha salvado de todos nuestros pecados al ser bautizado y derramar su sangre. A través de la palabra de la Biblia, Jesús nos dice que debido a que llevó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, los pecadores de hoy pueden alcanzar la salvación de sus pecados por la fe. Y también podemos ver que Jesús es el Salvador que ha pagado la paga de nuestros pecados con su bautismo y su sangre. Por lo tanto, creemos que Jesús nos ha salvado a nosotros sus creyentes al pagar la paga de nuestros pecados de una vez por todas con la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista y su muerte en la cruz. Podemos alcanzar la salvación de todos nuestros pecados al creer en la expiación del Señor hecha con su bautismo y su sangre. No somos salvos de todos nuestros pecados al creer en algunas doctrinas sectarias de varias escuelas de teología como el calvinismo o el arminianismo. Más bien, somos salvos y nacidos de nuevo de los pecados de este mundo solo al creer en la salvación de la expiación que el Señor ofreció con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre.
Creemos que Juan el Bautista pasó los pecados de este mundo al cuerpo de Jesús de una vez por todas al bautizarlo, y que Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz mientras cargaba estos pecados sobre su cuerpo. Y podemos ver que hemos sido salvados de todos nuestros pecados al creer en esta salvación que Jesús ha cumplido por nosotros. Ahora, también en el siglo XXI, hemos sido salvados de todos nuestros pecados al creer en Jesús como nuestro Salvador, quien cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y se convirtió en nuestra propiciación para pagar los salarios de nuestros pecados al derramar su sangre en la cruz. Ahora somos salvos de nuestros pecados a través de la fe en la salvación que Jesús ha cumplido al eliminar todos nuestros pecados con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz, no por creer en ninguna doctrina teológica en este mundo. De hecho, son solo los clérigos de las iglesias mundanas de hoy los que necesitan ideas teológicas. Para nosotros los pecadores, las doctrinas teológicas son completamente inútiles cuando se trata de alcanzar la salvación de nuestros pecados. Esto significa que podemos ser salvos solo creyendo en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la condenación de los pecados que llevó. ¿No es este el caso? Ahora podemos nacer de nuevo creyendo en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu escrita en la Biblia. Podemos ser librados de todos nuestros pecados a través de la fe en la salvación que Jesús ha cumplido, al creer que Él llevó los pecados de este mundo de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista y ahora nos ha salvado de nuestros pecados con su sangre preciosa que derramó en la cruz. Para los creyentes ordinarios, las doctrinas teológicas o la formación son completamente inútiles. Solo al creer que nuestro Señor cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y en la ofrenda sacrificial que el Señor hizo al derramar su sangre en la cruz, podemos recibir la remisión de los pecados. Es absolutamente importante que todos tengamos claro este punto. Desde el comienzo mismo de su vida pública, Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Y el Señor se convirtió en nuestra propiciación con la sangre preciosa que derramó en la cruz. Debemos darnos cuenta aquí que al creer que este Señor es nuestro Salvador, podemos tener la misma fe que tenían los santos de la iglesia primitiva. Muchos cristianos hoy en día están cansados de los credos teológicos, las oraciones de arrepentimiento o la doctrina de la santificación incremental defendida por diferentes denominaciones. Algunos de nosotros solíamos ofrecer oraciones de arrepentimiento o poner nuestra fe en la doctrina de la santificación incremental, tratando de ser salvos de nuestros pecados. Pero tales creencias doctrinales eran completamente inútiles para limpiar nuestros pecados. Independientemente del tipo de formación teológica que hayas tenido, esas cosas no sirven para nada cuando se trata de tener la fe aprobada por Jesús. La salvación se alcanza solo creyendo que nuestro Señor cargó con todos los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista en el río Jordán, que pagó la paga de nuestros pecados de una vez por todas con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz, y que esto constituye nuestra salvación. Entre los laicos de este mundo, ahora hay muchos creyentes que a pesar de no estudiar teología, han sido salvados de todos sus pecados al creer que Jesús llevó los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y la sangre que Él derramó en la cruz. En estos días, la mayoría de los pastores han estudiado teología, creen en las doctrinas teológicas y se jactan de la superioridad de su propia teología. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que los creyentes ordinarios han nacido de nuevo de todos sus pecados al creer en la verdad de que Jesús llevó y lavó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Ahora hay laicos sin poco conocimiento de teología que, sin embargo, han sido completamente lavados de sus pecados al creer que Jesús vino a esta tierra, cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista para salvarnos de estos pecados y derramó su sangre en la cruz. Debido a que todos creemos de todo corazón en la justicia de Jesús, quien ha quitado los pecados de este mundo con su bautismo y su sangre, por esta fe podemos recibir la remisión de todos nuestros pecados de una vez por todas.
¿Calvin, el teólogo, nos salvó de los pecados de este mundo? ¿El fundador del arminianismo nos salvó de los pecados de este mundo de una vez por todas? No. Todas esas personas no son más que asalariados que utilizan sus propias doctrinas teológicas para ganar más dinero. El Señor ahora quiere que creamos en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Qué hay de ti entonces? ¿Conoces realmente el hecho de que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista? Los teólogos en este mundo son incapaces de enseñarnos esta verdad. A pesar de esto, muchos pastores se entregan a la arrogancia como si pudieran salvar a los pecadores de este mundo de sus pecados, enorgulleciéndose mucho de sí mismos por haber estudiado la teología calvinista. Aunque no conocen el Evangelio del bautismo del Señor y su cruz, pretenden conocerlo. Son engreídos como si fueran hermanos o hermanas de Jesús y como si hubieran heredado su autoridad espiritual. Sin embargo, en realidad, estos pastores también deben ser lavados de sus pecados al creer en el Jesús que fue bautizado por Juan el Bautista. Aún, a pesar de que ellos mismos se encuentran en una situación tan terrible, y a pesar del hecho de que ignoran la verdad de la salvación de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, todavía están tratando de dominar a sus almas de las congregaciones con la erudición teológica que adquirieron en el seminario. Estas personas ni siquiera conocen la palabra del Evangelio de salvación que el Señor ha establecido con el bautismo que Él recibió y la sangre que Él derramó en la cruz por la humanidad. Entonces, ¿cómo podrías permitirte ser oprimido espiritualmente por tales personas? Ellos le dicen a su congregación: ¿por qué no están aprendiendo lo que les estoy enseñando? Si no saben nada de las doctrinas teológicas. Esas personas no son más que estafadores que te mienten. No tiembles ante ellos, ya que solo son ladrones que intentan enriquecer sus propias vidas, dominando su congregación y estafando las donaciones de su iglesia. Deben darse cuenta aquí de que los cristianos de todo el mundo viven como pecadores porque no creen en el hecho de que el Señor cargó con los pecados de la humanidad a través de su bautismo. Y estos cristianos se están convirtiendo en enemigos de Dios. Entonces, es mi esperanza y oración que, de ahora en adelante, escuches atentamente la palabra del agua y el Espíritu de la que habla la Biblia, creas en ella y así alcances tu salvación. Ningún pecador necesita Calvino, Arminio, Livingstone o cualquier doctrina defendida por cualquier otro teólogo. Los pecadores solo necesitan la salvación que Jesús cumplió al llevar los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y al derramar su sangre. Según ambos testamentos de la Biblia, Jesús es el Salvador de los pecadores. Cuando Dios creó los cielos y la tierra en el principio, Jesucristo era el Dios de la palabra que creó todas las cosas. Él es el que hizo a Adán y Eva, los antepasados de todos los seres humanos. Cuando Adán y Eva pecaron al no creer en la palabra de Dios y se distanciaron de lo que había sido una relación muy estrecha con Él, Jesús vino a esta tierra encarnado en semejanza de hombre en obediencia a la voluntad de Dios Padre. Habiendo venido así a esta tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista a la edad de 30 años. Derramó su sangre hasta la muerte en la cruz y con ello ha resuelto ahora todos nuestros pecados. Este es el sacrificio de expiación que el Señor hizo por nosotros los pecadores. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado, derramó su sangre y murió en la cruz. Esto significa que Jesús se convirtió en nuestra propiciación y pagó la paga de nuestros pecados al ser bautizado y derramar su sangre hasta la muerte. Así, debido a que la paga de los pecados de la humanidad fue pagada con el bautismo y la sangre del Señor, ahora podemos ser salvos de todos nuestros pecados a través de la fe en la palabra del agua y el Espíritu dada por Dios. El Señor es nuestro Salvador que nos ha librado de los pecados de este mundo al cargar con nuestros pecados mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista y pagar la paga de nuestros pecados con la sangre preciosa que derramó en la cruz.
Es Jesús quien pagó la paga de nuestros pecados con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó. Por lo tanto, es creyendo en la obra justa de Jesús que podemos entrar en el reino de Dios. El Señor es el sumo sacerdote del reino de los cielos y el Mesías que nos ha salvado. Jesús es el Salvador y el Señor del cielo. Y Él es nuestro Redentor eterno que vino a esta tierra y pagó la paga de nuestros pecados con el agua de su bautismo y su sangre. Él es el Señor de la vida que nos ha dado vida nueva. Vino a buscarnos como la luz verdadera, expulsó todas las tinieblas de nuestros pecados de una vez por todas con su bautismo y su sangre y nos ha hecho hijos de la luz. Sin la verdad de la salvación de Jesús, ¿qué teólogo en este mundo y qué doctrina teológica puede salvarnos a nosotros que hemos caído en el pecado de los pecados del mundo? No hay ninguno. El que ahora nos ha hecho libres del pecado cuando éramos pecadores no es otro que Jesucristo. Calvino, el teólogo, ideó la doctrina de la elección incondicional. Argumentó que Dios escogió a algunas personas para la salvación, pero no a otras. Cuando pasamos al trabajo de Calvino, lo vemos explicando su doctrina de la elección incondicional al hacer referencia a Jacob y Esaú en la Biblia. Cuando los dos niños estaban en el vientre de su madre, Dios dijo: «El mayor servirá al menor, y a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí». Calvino argumentó que, dado que Dios eligió amar a uno pero odiar al otro, así antes de que ambos nacieran en este mundo, de la misma manera, algunos de nosotros fuimos elegidos por Dios, mientras que otros no fueron elegidos mucho antes de que naciéramos en este mundo. Entonces, según Calvino, algunas personas son los elegidos de Dios, mientras que otros fueron predestinados al no alcanzar la salvación porque no fueron elegidos. Esto, sin embargo, es una mala interpretación de la palabra de Dios que surge de la propia lectura arbitraria de Calvino. Debemos darnos cuenta aquí de que Dios no dijo algo tan estrecho de vista, porque Él es un Dios justo y equitativo. Está escrito: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Juan 3:16. Esto significa que cuando Jesús vino a esta tierra, cargó con todos los pecados de todos en este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y fue condenado por todos los pecados de la humanidad con la sangre preciosa que derramó en la cruz, porque Él amó a todos. Si tuviéramos que seguir la lógica del argumento de Calvino, llegaríamos a la conclusión de que Jesús cargó con los pecados de algunas personas al ser bautizado por Juan el Bautista, pero no con los pecados de otros. Esto, sin embargo, no es absolutamente lo que dice la Biblia. Por el contrario, el Señor está diciendo que Él ha salvado a cada creyente llevando los pecados de la humanidad de una vez por todas a través de su bautismo y muriendo de una vez por todas. Jesús no escogió y salvó solo a ciertas personas específicas sin ninguna razón. Jesús es santo, pero también es un Dios justo, y por lo tanto, la afirmación de que cargó con todos los pecados de algunas personas, pero no con los de otras, a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, socava en gran medida la equidad de Dios. Jesús cargó con los pecados de todos en este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Pagó el precio de todos los pecados de todos con la sangre que derramó y la muerte que sufrió en la cruz, y así ha salvado a todos sus creyentes. Está escrito en Hebreos 10, 13, 14. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios está diciendo aquí que su Hijo tomó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y que el Hijo pagó la paga de los pecados de la humanidad con su sangre en la cruz. Volvamos a Juan 3:16 aquí nuevamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Así como Dios mismo llevó los pecados de todos en este mundo de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista y derramó su sangre hasta la muerte en la cruz, Dios el Padre ha resuelto el problema de todos los pecados de todos los que creen en este hecho y los aceptó como sus propios hijos. Sin embargo, mientras algunas personas aceptan en su corazón cada palabra de salvación que Dios ha preparado para que renazcan del agua y del Espíritu, otras no. No obstante, quien acepta que Jesús cargó con los pecados de este mundo y los lavó de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, es salvo de todos sus pecados. Cuando tales personas son salvadas de sus pecados, la verdadera palabra de que Jesús cargó con sus pecados y los lavó a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista permanece como su evidencia y por lo tanto pueden entrar al cielo por fe, ya que sus corazones están lavados de sus pecados. En cambio, los que no aceptan en su corazón que el bautismo de Jesús fue para llevar sus pecados, no pueden recibir el lavamiento de los pecados preparado por el Señor y, en consecuencia, serán arrojados al infierno con sus pecados intactos en sus corazones, debido a que tales personas no han aceptado en sus corazones el hecho de que Jesucristo cargó con todos sus pecados y los lavó de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Ellos permanecen como pecadores para oponerse al amor de Dios solo para terminar en el infierno. La razón por la cual las doctrinas teológicas defendidas por los teólogos de hoy son erróneas. Examinemos este tema a través de la lente de Romanos. En su sermón en el capítulo 9 de Romanos, el apóstol Pablo nos enseña que nuestra salvación, es decir, recibir la remisión de los pecados de Dios, no es por nuestras obras, sino por aquel que llama. Está escrito en los versículos 10 y 11. Cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí el punto clave del pasaje es la frase, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por aquel que llama. Todos fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres y nacimos después de 40 semanas, y ahora continuamos con nuestras vidas en este mundo. La voluntad de Dios no es que algunos de nosotros seamos salvos por su elección incondicional, mientras que algunos de nosotros no somos salvos. Esto se debe a que Jesús, Dios mismo, cargó con los pecados de todos de una vez por todas al ser bautizado. Pagó la paga de nuestros pecados con la sangre que derramó y así nos ha salvado a todos. Dios nos ha salvado de los pecados de este mundo porque Él mismo llevó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y pagó la paga de nuestros pecados con su sangre. Es por eso que la Biblia dice, podría permanecer de aquel que llama. ¿A quién llama entonces Dios? Dios llama a personas como Jacob. Él llama a personas que, como Jacob, están llenas de defectos, mentiras y traiciones y no pueden vivir solas sin Dios. Y es a esas personas a las que Dios les otorga la gracia de la salvación para que se conviertan en sus hijos. Dios dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:15. Esto significa de que no nos apoyamos en ninguna obra de la humanidad, sino solo en la obra de aquel que llama. Aquí la Biblia menciona las obras de la humanidad. También habla del que llama. En este pasaje se hace referencia a la historia de Esaú y Jacob, a quienes Rebeca llevó en su vientre como gemelos. Esaú era el hermano mayor y Jacob era el menor. A pesar de que eran gemelos, eran completamente diferentes tanto en personalidad como en su apariencia. Uno de ellos era un macho alfa, capaz de hacer todo por su cuenta. Era excelente tanto en el tiro con arco como en el manejo de la espada, y también fuerte. La ocupación de Saúl era la caza, así que, con una aljaba colgada de su espalda y una espada en la cintura, salía por la mañana a vagar por los campos y las montañas. Cazaba la presa que encontraba y se la llevaba a casa a sus padres.
diciendo: «Madre, atrapé este ciervo hoy para la cena». Su padre quería mucho a Esaú por sus habilidades de caza. Jacob era completamente diferente. Él era un pastor, un hombre tierno y tranquilo. Jacob cuidaba de su rebaño de ovejas. Puedo imaginarlo fácilmente cantando alegremente en el campo, tal vez algo así como Danny Boy. «Oh, Danny Boy, las gaitas están llamando de cañada en cañada y por la ladera de la montaña. El verano se ha ido y todas las rosas cayendo. Eres tú quien debe irse y yo debo esperar. Pero volved cuando el verano esté en el prado o cuando el valle esté silencioso y blanco por la nieve. Estaré allí en el sol o en la sombra». A diferencia de su hermano Esaú, Jacob era un tipo de hombre amable y afectuoso. Era alguien que comía el almuerzo que su madre le preparaba, pasaba el día en el campo, volvía a casa al atardecer e informaba obedientemente a su madre. Necesitamos recordar aquí que la salvación que Dios nos está ofreciendo no depende de nuestros propios actos de la carne, ya sean buenos o malos. La Biblia dice: para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por aquel que llama. Dios sabe muy bien que, si los actos de los seres humanos fueran tan perfectos que pudieran vivir sin depender de Él, no le responderían aunque Él los llamara. En otras palabras, no son personas como Esaú, sino personas como Jacob, a quienes Dios llama para darles la salvación de todos los pecados y hacerlos su pueblo. Como la mayoría de las personas, yo también he tratado de vivir una vida virtuosa en este mundo, pero la realidad es tal que hace preguntarme cuántas personas fueron lastimadas por mí. Una vez pensé si era como Esaú o como Jacob, y la conclusión a la que llegué, sabiendo lo que sabía de mí, era que era como Jacob. No tenía fuerza física, y aunque pretendía ser justo y afirmaba ser justo, actuaba por mis propios intereses cuando las circunstancias lo dictaban. Entonces, absolutamente no fui un gran hombre como Esaú. Por el contrario, yo era tortuoso, imperfecto, mezquino, débil y lleno de pecados. Esto ciertamente era cierto a los ojos de Dios. Yo era alguien completamente incapaz de vivir de acuerdo con la palabra de la ley. Es precisamente por eso que ahora estoy viviendo creyendo en Jesús como mi Salvador. Cuando Jesús vino a esta tierra, aceptó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, y es porque Él llevó nuestros pecados así, a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, que derramó su sangre en la cruz. Entonces, creí en el Señor que pagó la paga de mis pecados como mi Salvador. Ahora, no soy solo yo quien ha sido salvado de todos mis pecados, sino también todos los demás que creen en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz. Esto se debe a que Jesús nos ha salvado a través de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. ¡Qué maravillosa noticia es esta! Para salvarnos, Dios ha lavado todos nuestros pecados enviando a su Hijo a este mundo y haciéndolo recibir el bautismo de Juan el Bautista. A los ojos de Dios, las personas que viven en esta tierra son uno de dos tipos de personas. Son del tipo de Esaú o del tipo de Jacob. Aquellos que están delante de Dios y reciben sus bendiciones son todos del tipo de Jacob. Nadie que recibe la remisión de sus pecados de Dios es el tipo de Esaú, el hermano mayor de Jacob. Aquellos que son el tipo de personas engreídas de Esaú no responden a Dios incluso cuando Él los llama. El ser humano es tan débil que, si le pica un mosquito infectado con el virus de la encefalitis, puede hacerlo temblar en pleno verano. Incluso en pleno verano se cubren con mantas gruesas en busca de calor, pero una vez que reciben el tratamiento médico adecuado, se recuperan de inmediato. Los humanos somos seres tan frágiles. Sin embargo, hay algunas personas cuyos corazones son del tipo de Esaú. Se consideran física y mentalmente fuertes e inteligentes, pensando para sí mismos: esto es lo que soy. Si quiero, puedo conquistar a cualquiera, puedo engañar a cualquiera y aprovecharme de cualquiera. Los que piensan así son del tipo de Esaú. Dios no mira nuestros actos,
sino que mira nuestros corazones. Entre los cristianos de hoy, aquellos que viven confiando en sí mismos en lugar de la justicia de Dios son el tipo de Esaú. Incluso cuando a esas personas se les dice que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado y derramó su sangre para salvarlos de estos pecados, no creen en este Jesús como su Salvador. Jesús es nuestro verdadero Salvador que vino a esta tierra, cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y pagó la paga de nuestros pecados al derramar su sangre en la cruz. Es al creer en tal Señor como nuestro Salvador que somos salvos de todos nuestros pecados. Nuestro Señor nos está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos está diciendo ahora: todos ustedes que están cargados de pecados, todos ustedes pecadores que luchan por continuar con la vida en este mundo, vengan a mí y yo les daré descanso. El Señor llevó nuestros pecados de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Fue crucificado, derramó su sangre en la cruz y pagó todo el precio de nuestros pecados al soportar su condenación para poder salvarnos. Habiendo pagado así la paga de los pecados y resucitado entre los muertos, ahora nos dice: venid todos a mí. Sin embargo, aquellos cuyos corazones son del tipo de Esaú no se dirigen a la salvación ofrecida por Jesús. Este es el punto clave del pasaje que dice: para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por aquel que llama, que los defensores de la doctrina de la elección están malinterpretando. ¿Quién de nosotros puede estar de pie ante Dios? ¿Quién puede vivir en medio de las bendiciones de Dios? Son aquellos que se confiesan al Señor y le dicen: Señor, te necesito absolutamente. No puedo hacer nada con mis pecados por mi cuenta, ni puedo continuar con mi vida en este mundo por mi cuenta. Mi corazón está lleno de defectos, soy demasiado codicioso y mi voluntad es demasiado débil, al igual que mi cuerpo es demasiado débil. Necesito absolutamente tu gracia de salvación en mi vida y la palabra de salvación que tú me has dado, porque tú me has salvado a través de tu bautismo y sangre. Necesito tu ayuda desesperadamente, Señor. Son aquellos que le piden a Dios su ayuda de esta manera a los que Dios llama para recibir las bendiciones de la salvación al creer en el bautismo de Jesucristo, su sangre en la cruz y su muerte como salvación. Que confiemos en el bautismo de Jesucristo y su sangre significa que confiamos y creemos en la gracia de salvación que el Señor nos ha dado. Dicho de otra manera, nos apoyamos en el Señor por la fe para la remisión de los pecados de nuestra alma. Para nosotros apoyarnos en Jesús es confiar en su salvación, diciendo: Señor, cuento con tu justicia y amor. Creo que me has librado de mis pecados y creo en el bautismo que recibiste y en la sangre que derramaste. Dame fe, Señor, para que pueda alcanzar la salvación de mis pecados y ayúdame a continuar con mi vida. Jesucristo se complace con los que cuentan con Él de esta manera, diciéndoles acerca de sus pecados: Yo también me he ocupado de vuestros pecados, he pagado todo el precio de tus pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y al derramar mi sangre en la cruz. Por lo tanto, es por la fe que somos salvos al creer en el bautismo de Jesucristo y su sangre que constituyen su justicia. De todas estas innumerables personas, el Señor da la salvación de los pecados de la humanidad a aquellos que suplican la ayuda de Dios y le piden que borre sus pecados. En marcado contraste, algunas personas no confían en la justicia de Dios y dicen: no necesito a Dios, prefiero creer en mi propia fuerza que en Dios. Aunque el Señor ha hecho su parte y ha borrado los pecados de tales personas de una vez por todas con la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, ya que estas personas se niegan a creer en el justo bautismo y la sangre de Jesús, no hay mucho que el Señor pueda hacer por ellos. La Biblia no dice que Dios nos haya elegido incondicionalmente. Cuando echamos un vistazo a la teología calvinista de la elección incondicional, al principio puede parecer que es correcta, pero cuando nos volvemos a la Biblia, vemos que no es así.
El Señor dijo en Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí, el Señor está diciendo que Dios no llama a aquellos que guardan su ley de manera impecable, sino que Él llama a aquellos que son defectuosos ante los ojos del Señor, que pecan todo el tiempo y sufren como resultado, y es a estas personas a quienes Dios hace sus hijos. Dios dijo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por aquel que llama. Entonces, ¿a quién llama Dios para que se presente ante Él? No son gente como Esaú, sino gente como Jacob. Como una forma de educarnos, Dios habló la verdad de la salvación comparando a Esaú y Jacob para que pudiéramos entenderla más fácilmente. Cuando Dios mira a los seres humanos, les pregunta a todos, ¿eres Esaú o Jacob? De estos dos tipos de personas, Dios da la salvación y sus bendiciones a aquellos que son como Jacob. Hay algunas personas que, a pesar de ser admirables en todos los aspectos y tener todo lo que podrían pedir en el mundo, conocen sus pecados y defectos, y en consecuencia creen que Dios creó los cielos y la tierra y confían en la justicia de Jesucristo. Es muy probable que tales personas se salven de sus pecados. Para pecadores como estos, Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra y le hizo cargar con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Y así el Señor ha traído la salvación. Para aquellos entre la humanidad que conocen sus defectos y ahora desean ser lavados de sus pecados, confiando y creyendo en la palabra de su bautismo, el Señor ha preparado su salvación del pecado y los está esperando. El Señor se encarga de los pecados de esas personas que cuentan con su justicia y garantiza su futuro. Dios salva de sus pecados a los que creen de todo corazón en la palabra del bautismo que recibió nuestro Salvador Jesucristo y la palabra de la sangre que Él derramó. Por lo tanto, todos los argumentos y doctrinas de los teólogos se vuelven completamente inútiles ante la salvación del agua y el Espíritu que el Señor ha dado a cada pecador que vive en esta tierra. De hecho, las personas que se involucran en tales argumentos no saben nada acerca de la justicia de Dios. Sin embargo, siguen hablando de su formación teológica y por eso son muy respetados por los feligreses. Sin embargo, a pesar de que hablan y se jactan de sus ideas teológicas ante su congregación, no tienen la capacidad de abordar los pecados que cometen sus seguidores. Todo lo que le dicen a su congregación se reduce a esto: oren y arrepiéntanse de sus pecados como quieran. Continúa con tu vida confiando en la doctrina dada por Dios de la santificación incremental. A tales personas les encanta jactarse de las doctrinas que aprendieron al estudiar teología y enseñan solo las ideas teológicas que aprendieron en el seminario. Esto significa que no están enseñando nada más que las doctrinas enseñadas en teología, porque en realidad no saben nada acerca de la palabra de Dios. Quienes han aprendido la teología de este mundo tienden a confiar más en las doctrinas defendidas por los teólogos, a quienes respetan, que en creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Por lo tanto, estas personas a menudo lanzan un vocabulario teológico sofisticado cuando dan sermones a su congregación. Esto, sin embargo, es como usar un vocabulario filosófico para alguien que no estudió filosofía, salpicando sus sermones con grandes palabras teológicas que la congregación encuentra difíciles, hacen que sea más difícil de entender para la audiencia. Así, aquellos que aprendieron teología en el mundo y obtuvieron la licencia de pastor, ahora están predicando y ministrando basados en las doctrinas teológicas que aprendieron, porque piensan que pueden esclavizar las almas de su congregación con tales doctrinas. Entonces, ¿puedes ser salvado de todos tus pecados y entrar al cielo solo porque escuchas diligentemente a tu pastor que estudió teología? Si aprende mucho sobre ideas teológicas, ¿llegará a conocer la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu y nacerá de nuevo? ¿Serán borrados tus pecados si crees en Jesús y ofreces muchas donaciones a la iglesia?
Si te entregas al Señor, ¿irás al cielo por este trabajo? ¿El martirio te permitirá entrar en el cielo incluso si hay pecados en tu corazón? La respuesta es no a todas estas preguntas. Nunca debemos olvidar el hecho de que todos nacimos pecadores por nuestra naturaleza inherente, porque todos nacimos como descendientes de Adán. Como tales seres, somos salvos solo si escuchamos atentamente la voluntad del Señor que nos ha llamado y creemos en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que Él ha dado a la humanidad. Es decir, debemos tener fe en el sacrificio del Señor y creer que Él llevó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, movió nuestros pecados de nosotros a su propio cuerpo y fue condenado por ellos en la cruz. En otras palabras, podemos ser salvos solo creyendo que el castigo de los pecados que nuestro Señor cargó con su bautismo y su sangre en la cruz fue el mismo precio que pagó por nuestros pecados. Si queremos pasar nuestros pecados a Jesús por fe y ser lavados de ellos ante los ojos de Dios, entonces ahora, en el siglo XXI como antes, debemos tener fe en el bautismo de nuestro Señor y su sangre, y el Señor se regocijará por tales personas salvadas. Cualquiera que tenga algún pecado debe creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor ha dado. Un himno dice: «Llámame, oh Señor, cuando llames a los pecadores para que vengan». ¿Quién a los ojos del Señor está destinado al infierno? El Señor está llamando a todos esos pecadores a que vengan a Él. Para todos aquellos destinados al infierno por su pecaminosidad, el Señor ha hecho posible alcanzar la salvación de una vez por todas de todos los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y la sangre preciosa que derramó en la cruz. Y Él nos está diciendo que seamos salvos al creer en la palabra de salvación, diciéndonos: con el bautismo que recibí de Juan el Bautista y la sangre que derramé en la cruz, ahora los he salvado. Debemos confesar nuestros corazones a nuestro Señor, diciéndole: Señor, estoy destinado al infierno porque tengo pecado en mi corazón. Corran a la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor nos ha dado, y ser salvo de todos los pecados poniendo nuestra fe en este Evangelio. Nuestro Señor es el Dios Salvador que ofrece la salvación de todos los pecados a aquellos que conocen la pecaminosidad de sus corazones. Sabemos y creemos que la palabra de la Biblia de ambos testamentos es la palabra de Dios. Eso es porque la palabra de Dios que tenemos es la palabra del Dios triuno. Es porque esta palabra de Dios fue escrita por los siervos de Jesús durante miles de años. Por lo tanto, es insostenible pensar que la palabra de la Biblia es inferior a cualquier idea teológica. Cualquiera que piense así es un necio a los ojos de Dios. Mientras que solo hay una Biblia compuesta por el Nuevo y el Antiguo Testamento, las ideas teológicas que se enseñan en los seminarios de hoy son innumerables. Hay tantos libros sobre teología que probablemente pueden llenar este edificio de la iglesia y todavía habría sobras. Esto se debe a que los teólogos las siguen publicando sin cesar, para convertir las ideas de sus propias mentes en doctrinas y enseñarlas a la congregación. Tu corazón se conmueve cuando lees la palabra de la Biblia de ambos testamentos porque es la palabra de Dios. Es porque aunque Dios sabe todo acerca de los pecados de nuestros corazones y los señala con su palabra, Él también ofrece abordar este problema con su verdadera palabra, es decir, con el bautismo y la sangre de Jesús. Y es que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios escrita por aquellos inspirados por el Espíritu Santo. En contraste, las doctrinas producidas por los teólogos en este mundo no son más que ideas carnales dichas por un ser humano a otro ser humano. Algunas personas podrían decirme: ¿qué se gana al criticar las enseñanzas de los teólogos de hoy? ¿Por qué no simplemente predicar el Evangelio del agua y el Espíritu? Estoy criticando las ideas teológicas porque son muy dañinas para tantos cristianos en este mundo que creen y siguen el credo de Nicea. La población mundial actual es de alrededor de 8.000 millones y se dice que entre 1 y 3.000 millones de ellos son cristianos que profesan creer en Jesús. Sin embargo, casi todos estos miles de cristianos creen y siguen las doctrinas del credo de Nicea,
y es por eso que soy tan crítico con la teología de hoy. Además, los teólogos no enseñan el Evangelio del agua y el Espíritu escrito en ambos testamentos de la palabra de la Escritura. ¿Por qué? Es porque no saben que el Señor cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista, y que lavó nuestros pecados y fue condenado por ellos de una vez por todas al ser crucificado. Incluso si algunos de ellos lo saben, tratan de ocultarlo para que la gente no llegue a saberlo y crea en él. Su propósito es ocultar la palabra del bautismo del Señor a su congregación, y en su lugar se dedican a enseñar doctrinas teológicas. Con sus propias doctrinas teológicas, diluyen la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo y los lavó al ser bautizado por Juan el Bautista, que es la palabra que permite a los pecadores nacer de nuevo de sus pecados. Así, no pueden enseñar la verdad de la salvación de que Jesús pagó el precio de nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y derramar su sangre en la cruz, y por lo tanto son necios. Estos teólogos no conocen la verdad de la salvación que el Señor ha salvado a la humanidad del pecado a través del agua y el Espíritu. Como ellos mismos no conocen la verdad de que el Señor nos ha salvado de los pecados de este mundo a través de su bautismo y sangre, tampoco pueden enseñarla a su congregación. Cuando les decimos a los que creen en las doctrinas teológicas que ahora hemos sido lavados de nuestros pecados y nos convertimos en el pueblo de Dios a través de nuestra fe en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu escrita en la Biblia, dicen que somos arrogantes e incluso nos acusan de herejía. Tales sucesos son comunes en este mundo. Cuanto más tiempo lleva alguien como cristiano, más se confiesa pecador, diciendo, soy un pecador tan imperfecto. Y los teólogos aprueban la fe de esas personas diciendo, pasa. En cambio, cuando decimos que Jesús nos ha salvado de todos nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz, dicen ciegamente, fallo. Los dogmas teológicos son completamente diferentes a la palabra de redención que Jesús ha cumplido con su bautismo y sangre. ¿Por qué? Porque sus adeptos están diciendo que la salvación de la humanidad se alcanza ofreciendo oraciones de arrepentimiento, todo basado en doctrinas teológicas. Hace mucho tiempo, cuando Constantino el Grande convocó un concilio religioso, omitió del credo de Nicea el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. ¿Sabías sobre esto? Aquellos que omiten la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista piensan que la respuesta correcta es que todos vivan siempre como pecadores ante el Señor. Esto significa que ya se han convertido en enemigos de Dios. Hoy, aquellos que anhelan ser librados de todos sus pecados en el mundo deben orar a Dios de la siguiente manera: Señor, por favor, salva mi alma. ¿Por qué la mujer samaritana no pudo ser salvada de sus pecados antes de conocer al Señor? La mujer samaritana no se había salvado porque no había conocido a Jesús el Mesías. Como no había conocido a Cristo, estaba triste aunque había tenido 5 maridos. Vino al desierto a sacar agua bajo el sol abrasador al mediodía porque estaba avergonzada de sí misma y trataba de evitar que los demás la miraran. Después de encontrarse con Jesús en el pozo y escucharlo hablar por un rato, finalmente le preguntó: los samaritanos aquí dicen que debemos adorar en la montaña llamada Gerizim, pero los judíos dicen que debemos adorar en el templo de Jerusalén. Así que, ¿dónde deberíamos adorar correctamente? La pregunta de la mujer aquí es similar a nosotros preguntando qué doctrinas teológicas de denominación debemos creer. La disputa sobre el lugar de culto no fue diferente de las disputas teológicas de hoy, como discutir si debemos creer en las doctrinas calvinistas o en las doctrinas arminianas. La salvación de la humanidad se alcanza solo a través de la fe en el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz. Debemos darnos cuenta de que la fe en Jesús, solo como nuestro Salvador, es la única manera de recibir la salvación de todos nuestros pecados. Solo la palabra de la Escritura de ambos testamentos es la luz que brilla a la verdad de la salvación. Y solo esta palabra del Evangelio del agua y el Espíritu es la verdad de la salvación.
¿Podemos recibir la remisión de los pecados en nuestro corazón al creer en las ideas teológicas que se enseñan en los seminarios? No, claro que no. Somos lavados de nuestros pecados al creer en la verdadera palabra del Evangelio con nuestros corazones, que el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz son el precio que pagó la paga de nuestros pecados. ¿Trataste de recibir la remisión de los pecados creyendo en las ideas de alguna denominación? ¿Recibiste la remisión de los pecados al creer en algunas doctrinas sectarias? No. Podemos alcanzar la salvación solo creyendo en la verdad escrita en la palabra de la Biblia y dicha por el Señor en las Escrituras, que Jesús nos ha salvado de una vez por todas al cargar con todos los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y derramando su sangre en la cruz. Dado esto, no hay absolutamente ninguna razón por la que no debamos creer en este Jesucristo como nuestro Salvador. Podemos ser salvos de todos nuestros pecados al creer de todo corazón en la verdad del bautismo que Jesús, nuestro Salvador, recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó. Es creyendo en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la palabra de su sangre que nos convertimos en hijos de Dios. Y es por esta fe que podemos ser hechos justos. Al darse cuenta de que había encontrado a Cristo, la mujer samaritana dejó su cántaro junto al pozo, regresó a su ciudad y dio la noticia a sus habitantes samaritanos, diciendo: «He encontrado a Cristo». Esta mujer ahora había sido salvada de todos sus pecados al darse cuenta y creer que Jesús era el Cristo del que hablaba la Escritura. Toda la carga de sus pecados había desaparecido y se había convertido en una del pueblo del Señor. ¿Qué nos dice el hecho de que esta mujer conoció a Jesucristo? Nos dice que ella creyó en Jesucristo como su Salvador, quien cargó con sus pecados al ser bautizado por Juan el Bautista, al igual que la ofrenda del sacrificio en los tiempos del Antiguo Testamento, cargaba con los pecados del pueblo a través de la imposición de manos y moría. Jesús nació en esta tierra a través del cuerpo de María y a la edad de 30 años cargó con todos los pecados de este mundo y aceptó los pecados de la humanidad en su propio cuerpo al ser bautizado por Juan el Bautista. Dicho de otra manera, todos los pecados que solo nosotros los seres humanos tuvimos fueron pasados a Jesús de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y como resultado, Jesús fue crucificado, derramó su sangre en nuestro lugar hasta la muerte, y así se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Fundamentalmente, nuestros pecados estaban en tu corazón y en el mío, pero Jesús los llevó todos al aceptar los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. De esta manera, nuestros pecados fueron pasados a Jesús de una vez por todas. ¿Dónde, pues, están ahora los pecados que había en tu corazón? ¿Todavía están en tu corazón? No, no están. Han sido limpiados por la fe. Así como en la época del Antiguo Testamento existía la imposición de manos, a través de la cual los pecados del pueblo pasaban a la ofrenda del sacrificio, en la época del Nuevo Testamento existía el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Esto significa que la imposición de manos del Antiguo Testamento es lo mismo que el bautismo de la época del Nuevo Testamento. Es a través del bautismo y la sangre de Cristo que el Señor tomó nuestros pecados de una vez por todas y llevó el castigo de la muerte, ofreciendo así el sacrificio de expiación por nosotros. El bautismo que Jesucristo recibió en el río Jordán no fue el tipo de bautismo que los cristianos reciben en las iglesias de hoy, con un poco de agua rociada sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más bien, Jesucristo aceptó todos los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán en Israel, donde el agua le llegaba al pecho. En otras palabras, estaba completamente sumergido en el agua cuando fue bautizado. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en forma de imposición de manos, todos nuestros pecados fueron pasados al cuerpo de Jesús de una vez por todas y por lo tanto, todos nuestros pecados fueron lavados de una vez por todas de nuestros corazones. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, los pecados de la humanidad fueron pasados al cuerpo de Jesús, y porque Jesús nuestro Salvador cargó con los pecados del mundo a través de su bautismo, los llevó a la cruz,
derramó su sangre, pagó la paga de nuestros pecados y por lo tanto nos ha salvado a todos los que ahora creemos en esto. Por consiguiente, todos nosotros podemos ser lavados de todos nuestros pecados creyendo en el bautismo de Jesucristo y su sangre. Jesucristo nunca cometió ningún pecado en este mundo, ni siquiera una vez. Él es el Hijo de Dios, que es completamente diferente de los seres humanos como nosotros. Sin embargo, este Señor perfecto y completamente libre de pecado cargó con los pecados de la humanidad y pagó su salario. Es porque Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista que derramó su sangre en la cruz. Y creemos que el bautismo que recibió y la sangre que derramó son el sacrificio que hizo para salvarnos de nuestros pecados y que podamos vivir. Jesús dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». A Herodes le tomó más de 40 años construir el templo, pero Jesús estaba diciendo que lo levantaría en 3 días. Él quiso decir que resucitaría en 3 días para darnos vida eterna. Aquí Jesús está diciendo que, al cargar con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, morir en la cruz y resucitar de entre los muertos, Él ha hecho de los creyentes su pueblo. De ahora en adelante, si alguno de nosotros cree en el hecho de que el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz constituyen la obra de salvación con la que pagó la paga de vuestros pecados y los míos, esa persona será salva de todos sus pecados. Todos aquellos que creen de ahora en adelante que Jesús pagó la paga de sus pecados con su bautismo y su sangre, recibirán la autoridad para convertirse en hijos de Dios por la fe. El Señor es aquel que ha borrado nuestros pecados de una vez por todas con su palabra. Él es aquel que vino a buscarte a ti y a mí a través de su palabra. Borró nuestros pecados con la palabra de su bautismo y su sangre y nos dio nueva vida. Y de ahora en adelante, al aceptar la palabra de Dios en nuestros corazones y al creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió por nosotros y en su sangre, todos podemos convertirnos en sus discípulos. En resumen, podemos ser perdonados de todos nuestros pecados de una vez por todas si sabemos y creemos con nuestro corazón. El Señor nos ha bendecido a los creyentes en el agua y el Espíritu para nacer de nuevo. Está escrito en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es ciertamente espíritu. Él no está en la carne como nosotros, pero Él es el Espíritu Santo. Este Espíritu santificado vino a buscarnos encarnado en la carne, y para salvarnos a los humanos, Él mismo fue bautizado por Juan el Bautista, para quitar el pecado del mundo y pagó toda la paga de nuestros pecados con la sangre que Él derramó sobre la cruz. Y entre los pecadores ha salvado a los que creen en esta obra de salvación de los pecados del mundo. Alcanzamos la salvación creyendo a través de esta palabra escrita, que Jesús quitó todos nuestros pecados y pagó la paga de los pecados con su bautismo y su sangre, porque Él nos amó. Y recibimos el don del Espíritu de Dios. Dios es tan maravilloso que para todos aquellos que ahora creen en su Evangelio, es decir, aquellos que creen que Jesús es su Salvador, quien cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y pagó toda la paga de los pecados al derramar su sangre, Dios ha dado el don de la remisión de los pecados y el Espíritu Santo en sus corazones. El don del Espíritu de Dios es dado a aquellos que han recibido la remisión de los pecados. El Espíritu Santo es el don de Dios dado a aquellos que creen en la obra del Señor Jesús, quien aceptó nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y pagó el precio de nuestra muerte con su sangre en la cruz. Aunque no lo sintamos físicamente, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y nos sella como hijos de Dios cuando creemos. Así me ha salvado el Señor por la palabra de su bautismo y de su sangre. Esto significa que debido a que creemos en la palabra hablada de Dios que Jesús ha borrado nuestros pecados, Dios nos ha bendecido para convertirnos en sus hijos y trabajadores, y también en discípulos del Señor. Todo esto es don del Espíritu Santo que hemos recibido de Dios a causa de nuestra fe en Jesucristo, quien lavó todos nuestros pecados con su bautismo y su sangre. En el pasado, nuestros pecados estaban en nuestros corazones,
Pero ahora, cada vez que nuestros pecados son expuestos, el Espíritu Santo nos hace confiar en la salvación que Jesús ha cumplido por nosotros al borrar nuestros pecados con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre. Y el Señor ha dado el don del Espíritu Santo en nuestros corazones para guiarnos. Aunque en nuestra carne tengamos toda clase de malos pensamientos, el Espíritu Santo nos ha bendecido para que nuestro corazón esté siempre con pensamientos santos y se regocije en hacer lo que agrada a Dios. Hemos recibido la remisión de los pecados en nuestros corazones al creer en la palabra escrita del bautismo y la sangre, porque hemos encontrado a Jesucristo nuestro Salvador y la salvación que Él ha cumplido con su bautismo y sangre, y porque también creemos en esta verdad con nuestro corazón, hemos recibido la verdadera remisión de los pecados. No hemos visto a Jesús físicamente con nuestros ojos, sin embargo, a través de la palabra de salvación escrita aquí en ambos testamentos de la Escritura, lo hemos visto a Él y la obra que hizo cuando vino a esta tierra. Es a través de la palabra escrita que encontramos al Señor nuestro Salvador. Gracias a la palabra del bautismo de Jesús, nos hemos dado cuenta de que Él llevó los pecados de la humanidad y derramó su sangre para pagar la paga de nuestros pecados. Por lo tanto, debemos creer en Jesús nuestro Salvador según la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor nos ha dado. Es a través de la palabra escrita de Dios que debemos conocer a Jesús, darnos cuenta de cómo y con qué método Él quitó nuestros pecados y creer en esto. Es por saber y creer que Jesús ha pagado la paga de nuestros pecados con su bautismo y sangre que somos salvos. Nos encontramos con nuestro Señor al saber cómo Él nos ha salvado pagando la paga de nuestros pecados con su bautismo y su sangre, sintiéndolo con nuestro corazón y creyéndolo voluntariamente con todo nuestro corazón. Las personas de carácter no actúan solo por su propia emoción. Escuchan lo que otros tienen que decir con una mente abierta, lo procesan con calma con la cabeza, sienten y reaccionan a lo que entienden y luego actúan. Decimos que esas personas son nobles. Las personas de carácter noble no se conmueven con sus emociones, escuchan con calma, están de acuerdo con la razón y luego actúan. Así debemos creer según la palabra del bautismo de Jesús y su sangre en la cruz. A través de la palabra debemos comprender que Jesús se ha convertido en nuestro Salvador al llevar los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y al derramar su sangre en la cruz. Creer en esto con nuestro corazón y así alcanzar nuestra salvación. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, esta fe también debe ser una que conoce, siente y cree en la palabra escrita de regeneración con el corazón. Nuestra voluntad de creer pertenece al libre albedrío. Una vez que nos damos cuenta de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y al derramar su sangre, debemos creerlo con nuestro corazón, y entonces la fe viene a nuestro corazón. En nuestros corazones debemos aferrarnos a la salvación que el Señor hizo con Juan el Bautista con una fe voluntaria. Si te aferras a la palabra dada por Dios por fe, esta palabra te traerá la salvación del pecado. Debemos reflexionar sobre la palabra que escuchamos para que sepamos lo que significa para nosotros la palabra del agua y el Espíritu y entendamos esta palabra completamente. Necesitas tallar en la tabla de tu corazón el hecho de que Jesús cargó con nuestros pecados a través de la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Reflexiona sobre ello y créelo. Debes darte cuenta de que nuestras almas han sido liberadas del juicio de Dios por la fe, recordando la palabra de que Jesús fue crucificado y derramó su sangre en la cruz después de ser bautizado. Al darte cuenta y creer que el bautismo de Jesús y su castigo en la cruz fueron los medios por los cuales Jesús pagó la paga de los pecados de la humanidad, debes guardar esta palabra de salvación en tu corazón. Cuando la palabra de Dios esté escrita en la tabla de tu corazón, esta palabra te salvará de los pecados de este mundo. Así es como llegamos a saber que el Señor es nuestro Salvador. Llegamos a darnos cuenta de que Jesús quitó nuestros pecados a través de la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Necesitamos la fe para saber y creer que la palabra del derramamiento de la sangre de Jesús pagó la paga de los pecados de la humanidad.
Nuestras almas, por lo tanto, deben ser salvadas no solo al darse cuenta de la palabra del bautismo de Jesús y su sangre, sino también creyendo en ella con nuestros corazones. Es conociendo la verdad de la salvación y creyendo en ella con nuestro corazón que llegamos a creer y agradecer al Señor por el bautismo que recibió y la sangre que derramó por nosotros. Debemos creer en el hecho de que el Señor aceptó todos nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y que la sangre que derramó en la cruz fue el sacrificio que hizo por la paga de nuestros pecados. Debemos atesorar en nuestros corazones la palabra de que Jesús fue bautizado y cargó con la condenación de nuestros pecados en la cruz, para que no la perdamos. Podemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones por fe, porque esta palabra del bautismo y la sangre es el camino a nuestra salvación, y no tenemos otro camino de salvación. Debemos llevar la palabra del agua y el Espíritu en nuestros corazones por fe. Son esas personas las que se salvan de todos sus pecados. Debes verificar a partir de la palabra si Jesús de hecho lavó todos los pecados de nuestros corazones y cargó con toda su condenación a través de su bautismo y sangre, y luego creer en ello. Incluso si alguien nos da una buena comida, para hacerla realmente nuestra, tenemos que llevárnosla a la boca, masticarla y tragarla. No importa cuán buena sea la comida, no es tuya a menos que entre en tu boca. Como dice un proverbio coreano, la sal en el armario de la cocina no es salada a menos que la uses. Así que debemos ejercitar nuestra fe, es decir, debemos darnos cuenta y creer que nuestro Señor cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y que nuestros pecados fueron pasados a Jesús. Así, cuando pasamos nuestros pecados a Jesús a través de su bautismo, nuestros corazones son lavados de nuestros pecados, y es cuando nos damos cuenta de que Jesús derramó su sangre en la cruz por el precio de nuestros pecados, y creemos en todo esto con nuestro corazón, que nuestras almas escapan del juicio de Dios. Ningún alimento sabe salado a menos que se use sal. No importa lo cerca que esté el salero a tu alcance, si no lo usa, su comida no tendrá un sabor salado. Así, nuestra salvación se cumple en nuestro corazón cuando nos damos cuenta y creemos que nuestros pecados fueron pasados al cuerpo de Jesús a través de la palabra del bautismo que recibió el Señor. ¿Puedes ahora entender? ¿Puedes creer ahora? En nuestros corazones, por lo tanto, debemos aferrarnos al bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista cuando vino a esta tierra. Debemos darnos cuenta y creer en ello con nuestro corazón. ¿De qué sirve simplemente decir, oh, ya veo lo que quieres decir, ¿estoy bien ahora? Debemos captar en nuestras mentes que nuestros pecados fueron pasados a Jesús a través del bautismo que Él recibió de Juan el Bautista, y debemos aferrarnos a Él hasta que sea plantado firmemente en nuestros corazones por la fe. No importa cuán correcta sea la palabra predicada por la Iglesia de Dios, si la conocemos y nos detenemos allí, ¿de qué sirve? Necesitamos unir nuestra fe con la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que la Iglesia de Dios está proclamando ahora. Debemos aferrarnos a la palabra de salvación dada por Dios, sabiendo y creyendo con nuestros corazones que hemos sido lavados de nuestros pecados con la palabra del bautismo de Jesús y que la paga de nuestros pecados ha sido pagada con su sangre. Volvamos aquí a la oración que Jacob le hizo a Dios en el vado de Jabot, al oír que su hermano venía a matarlo. Señor, mi hermano es Esaú, un bruto. Su pecho está lleno de pelo y es despiadado y fuerte como un jabalí. Le robé su primogenitura como primogénito, pero mi madre me protegió y evitó que me matara. Para evitar que me matara, mi madre Rebeca me dijo que huyera a la casa de mi tío, así que me escapé. Ahora voy a regresar a mi ciudad natal, pero tengo mucho miedo, porque escuché que mi hermano venía a mi encuentro con un gran ejército. Protégeme, Señor. Protégeme de la venganza de mi hermano y bendíceme. Jacob estaba ahora a punto de encontrarse con su hermano una vez que cruzó el río Jabot. Así que envió a toda su familia delante de él, diciéndoles, crucen primero el río y yo los seguiré. Y esa noche oró a Dios. Así,
Jacob oró a Dios para que lo protegiera. Jacob oró desesperadamente, suplicando a Dios que lo bendijera como lo había prometido, y la Biblia dice que un ángel se le apareció entonces. En la antigüedad, Dios a veces se revelaba como un ángel. Así que Jacob agarró al ángel y se aferró a él por su vida, implorándole desesperadamente: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». Con el paso de la noche se acercaba el amanecer, cuando el ángel que luchaba con Jacob dijo: «Suéltame y déjame ir ahora, porque está amaneciendo». Jacob dijo: «Nunca te dejaré ir. A menos que me bendigas, no puedo dejar ir a mi Dios. Así que bendíceme, Señor». El ángel había dislocado la cadera de Jacob mientras luchaba con él. Aún así, Jacob no se dio por vencido y le pidió desesperadamente a Dios que lo protegiera, por lo que el ángel le dijo antes de partir: «Yo he perdido, tú ganaste. De ahora en adelante no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel». El nombre Israel significa el que luchó con Dios y prevaleció. Entonces, Jacob se convirtió en alguien que luchó con Dios y ganó. En otras palabras, fue bendecido por Dios. Es mi más sincera esperanza y oración que Dios también te bendiga a ti y a mí como a Jacob. Nosotros también debemos creer ahora con nuestros corazones que el Señor llevó los pecados de este mundo y lavó nuestros pecados con el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Debemos tener fe en que Jesús fue crucificado y derramó su sangre para llevar el castigo de nuestros pecados en nuestro lugar. El Señor cargó con nuestros pecados y pagó su salario con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre, y debemos tener fe en este Señor como nuestro Salvador. Sin la palabra de salvación que ha venido por el agua y el Espíritu, no puedo ser salvo de los pecados de este mundo de una vez por todas. No hay otra manera de recibir la bendición de nacer de nuevo de mis pecados, sino creyendo en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz. No me importa si los demás creen en las doctrinas teológicas o no, porque he alcanzado mi salvación creyendo en el hecho de que el Señor quitó todos mis pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y pagó la paga de mis pecados al derramar su sangre. No importa lo que digan, yo creo en la verdad de mi salvación que ha venido por el agua y el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor me ha salvado mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó. Cuando creemos así en el bautismo de Jesús y su sangre, se cumple nuestra salvación para que nuestro corazón sea librado de nuestros pecados. Está escrito: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Juan 1:12. ¿Qué hay de ti entonces? De acuerdo con esta palabra, ¿crees en el bautismo que Jesús recibió y en la sangre que derramó en la cruz, y por esta fe te aferras a la palabra de salvación que el Señor te ha dado? Lo importante en esta hora es que pongas tu fe en la palabra del Evangelio, del agua y el Espíritu. Es absolutamente importante que creamos que la palabra del bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista y la sangre que él derramó constituyen nuestra salvación. La palabra del Evangelio del agua y el Espíritu es la verdad de la regeneración que el Señor nos ha dado, y es imperativo que creamos en esta palabra con nuestro corazón y nos aferremos a ella. Nunca debemos dejar que esta palabra de salvación se nos escape. Yo también he sido salvado de todos mis pecados al aferrarme a la palabra de salvación que el Señor llevó y lavó mis pecados con el agua y el Espíritu. Conocer el Evangelio del agua y el Espíritu solo con la cabeza es completamente inútil. Si solo conocemos la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu con nuestras cabezas, no será más que la semilla que cayó junto al camino en la parábola del sembrador del Señor. Así como esta semilla fue devorada por las aves, si conocemos con la cabeza la palabra de Dios que nos permite nacer de nuevo de nuestros pecados, Satanás devorará la palabra de salvación que ha sido sembrada en nuestra mente. Esto significa que debemos creer con todo nuestro corazón y tener la plena seguridad de que Jesús ha lavado nuestros pecados con la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista.
y debemos tener la convicción de la salvación al creer de todo corazón en el juicio verdadero que Jesús pagó la paga de nuestros pecados con la sangre que derramó en la cruz después de ser bautizado. Por fe, ahora debemos sembrar tu corazón y el mío con la palabra de salvación, la palabra del bautismo de nuestro Señor y su sangre. Para sembrar la salvación de la fe en nuestro corazón, debemos reflexionar sobre la fe que ha sido sembrada en nuestro corazón, y si nos falta fe, debemos aferrarnos nuevamente a la palabra del Señor y verificar repetidamente que la palabra ha borrado nuestros pecados. Si todavía nos falta fe, debemos orar a Dios y continuar escuchando y leyendo su palabra una y otra vez. Entonces tendremos la seguridad de nuestra salvación y seremos personas de fe. Aunque parezca que conocemos el Evangelio de salvación que el Señor nos ha dado, la salvación se cumple en nuestro corazón cuando realmente nos damos cuenta y creemos con nuestro corazón que Jesús cargó con los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y que la sangre que derramó fue el precio de nuestros pecados. Debemos confesar nuestra fe repetidamente una y otra vez para nuestra salvación. Debemos escuchar la palabra de salvación una y otra vez, predicarla y afinar nuestra fe, para que pueda ser plantada aún más profundamente en nuestros corazones. La palabra de la salvación que está plantada en nuestros corazones así, nadie la puede quitar. Satanás nos ataca con preguntas dudosas, preguntándonos cómo podemos tener el Evangelio que nos bendice para nacer de nuevo. Aún así, podemos confesar nuestra fe sin dudarlo, confiando en la palabra del agua y el Espíritu plantada en nuestros corazones. Así como la mujer samaritana recibió la salvación cuando se encontró con la palabra de Jesucristo, tú y yo hemos nacido de nuevo de todos nuestros pecados al encontrar el lavamiento de los pecados que Jesucristo cumplió al llevar los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Y al creer que Jesús fue bautizado y cargó el costo de nuestros pecados con la sangre que derramó en la cruz, hemos alcanzado nuestra salvación. Una vez que nos damos cuenta de la verdad escondida en el nombre de Jesucristo, es decir, una vez que nos damos cuenta de la palabra de verdad, de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, podemos creer en el lavado de los pecados de nuestro corazón, somos salvos de todos nuestros pecados para convertirnos en hijos de Dios, somos hechos sin pecado y nos convertimos en Jacob espiritualmente. Dios nos ha bendecido a ti y a mí hoy para creer en la verdad de la salvación. Demos gracias al Señor, vivamos de la fe y veámosle cara a cara en su reino.